Respuesta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Fausto Camacho, experto electoral y ex consejero del Consejo Nacional Electoral. Fausto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias Gisela, un gusto el poder comparecer con ustedes ante la ciudadanía. ¿Es posible que se haya levantado un centro de conteo paralelo de actas electorales sin que el sistema informático detecte las inconsistencias de los datos? No es posible. A ver, a mí me parece realmente extraño el tema de la posibilidad que fuese posible el imprimir actas por fuera del sistema. ¿Por qué? Porque los documentos electorales, las actas en particular, ¿no es cierto?, tienen su propio código de barras, tienen una identificación individual y no cualquier documento, así sea igualito, pero si no tiene esos códigos, puede ingresar al sistema de escrutinio. Más o menos, digamos, es como que yo voy y imprimo un billete de $10 en mi impresora y voy y compro en la tienda. Así es, o sea, pero no, va al Banco Central y le cambian. Sí. O sea, no es en la tienda. En el Banco Central, es en sí, el tiene toda la organismo, razón. ¿no es cierto?, emisor, o en la Reserva Exacto. Federal Estadounidense. El organismo emisor de estas actas es el Consejo Nacional Electoral y tiene un sinnúmero de seguridades. Si usted duplica, hace una fotocopia exactamente igual, el sistema no le admite. Así es. Ahora, John Gamboa, director de la Delegación Electoral del Guayas, le escuchábamos. Él se refirió a que justamente había tenido muchas presiones de parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y también de autoridades nacionales para que se agiliten el conteo de los votos. Dijo que él ya había detectado 27,000 actas con inconsistencias y que solo con 10,000 ya tendría que haber hecho un reconteo de los votos. Sin embargo, que por las presiones que había recibido, él tuvo que continuar. Esto de verdad que sorprende. Además, también, algo más que dijo fue que Enrique Pita contó otra historia a los medios de comunicación de la que en realidad había sucedido. Le pido por favor que me permita presentarle un video donde habla justamente respecto a esto. Del llenado de las actas de recuento. Solicitud también realizada por el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Enrique Pita, en mi despacho, junto con su equipo de trabajo y el presidente de la Junta Provincial, durante la visita de ayer a la delegación de Guayas, con el mismo fin, agilizar el procedimiento y entregar los resultados. Al enterarse el vicepresidente de que ya se estaba realizando aquello que él mismo pidió, pero que hasta ese momento no había contado con su presencia, decidió llamar a los medios de comunicación para contar otra historia, en la que ahora supuestamente se estaban imprimiendo actas falsas, con el objetivo de implantar la idea de un falso fraude. Ojo, cosa que jamás ha ocurrido, que jamás permitiríamos, que jamás se nos pasaría por la mente. De hecho, el presidente de la Junta Provincial Electoral, Julio Candel, estaba en completo conocimiento y su presión también era para agilitar el proceso. En la delegación electoral de Guayas no se ha montado ningún centro paralelo que imprimía actas adicionales, como malicioso. Fausto, lo que está diciendo prácticamente es que se hicieron un autofraude. Bueno, habría que tener certeza de todos los hechos que sucedieron allí, pero por más que exista presión para que se lleve adelante la agilización del escrutinio, el sistema no admite documentos que no sean con las características de los originales absolutamente, y que no es fácil. Mire, para que en una delegación, Guayas o cualquier otra, se pueda imprimir un ejemplar de la Junta 20 de Tarqui, es necesario solicitar una autorización al CNE Nacional.
y el CNE nacional entonces autoriza que se impriman estas 10, estas 100 o estas 500, las que sean. Pero hay una autorización, y esa autorización se registra con un código de barras y se registra con una hora a la cual hay que hacer la impresión. Entonces, si es que se hicieron esas impresiones, son impresiones que fueron autorizadas desde el CNE de Quito. Pero entonces, de la sede si sería nacional del así, CNE. Fausto, hoy habrían más actas que votantes en el Guayas. No, es que no es así. Mire, ¿qué actas son las que se necesitan en el proceso normal de reconteo que se impriman nuevamente? Las actas que están suspensas o están rezagadas, que están con inconsistencias, con novedades, como se dice, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dos novedades posibles? Una, que no tiene firmas del presidente y del secretario de la Junta, y dos, que no cuadra el total de las personas que sufragaron en esa mesa. Voy a poner el ejemplo, 210 personas. Suma usted los nulos, los blancos, los del sí y los del no en el caso de la consulta popular, y le debe dar 210. Si le da 220, esa acta el sistema no le admite. Le captura la imagen, pero no le admite, no totaliza los resultados, y esas son las actas que tienen inconsistencia y que manualmente tiene que resolverse esa inconsistencia. ¿Qué se hace para resolver la inconsistencia? Se abre la urna, se cuentan los votos, se cuentan las firmas de las personas que votaron conforme el padrón electoral, y si salen 210, los votos van a salir también 210, en el ejemplo que yo le ponía. Pero en el acta decía 220, entonces esa inconsistencia se corrige y se cambian los datos, conforme el acto jurídicamente justo que manda la ley para que se recuenten esos votos en esos casos. Claro. Entonces, no se pueden imprimir dos veces de esas actas. Si estaban imprimiendo dos veces de esas actas para hacer una la del recuento y otra con otros datos, primero técnicamente es muy difícil, pero si lo hicieron, sería muy grave, porque entonces sí se estaría alterando la voluntad popular. Pero ¿es posible que se haya levantado un centro de conteo paralelo de actas electorales sin que el sistema... No es un centro de conteo, es solamente un sitio donde se imprimían actas. Pero ¿es posible que esto se dé dentro del mismo Consejo Electoral sin que se den cuenta de esa inconsistencia? Bueno, lo que pasa es que el señor que acabamos de escucharlo, que entiendo que era el director de la delegación, está diciendo que no estaba escondido ni en absoluto, sino que todos era conocían un espacio en el cual se estaba haciendo lo que debía hacerse. Ahora, esto es lo que él dice. El vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, dice que se estaba haciendo algo que no debía hacerse. Hay que dilucidar aquello. Hay que tomar las medidas pertinentes para obtener resultados. Y si fue así, y si fue así, en todo caso, ¿de qué sirve la presencia policial y militar cuando un fraude se puede...? Son actividades hechas por los propios funcionarios. Pero hay también veedores. Nada menos que el propio director provincial del CNE. Ok, pero hay veedores, se supone, entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los funcionarios, mientras hacen el trabajo. Los veedores están presentes en el reconteo. Los veedores podrían estar presentes en el centro de cómputo. Habrá que aclarar efectivamente esto porque es absolutamente grave de ser verdad, pero lo importante es que hay que buscar el mecanismo para que prevalezca la voluntad popular y que las actas que finalmente se lleguen a ingresar al sistema sean las actas que responden a los votos que están en las urnas. Eso es la responsabilidad fundamental del CNE. Si es que hay delitos penales de por medio, la justicia ordinaria debe llevar adelante las investigaciones para establecer las responsabilidades penales. Pero hay una responsabilidad política del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Ellos son los responsables de este proceso y ellos deben asumir la responsabilidad de este proceso. No se pueden lavar las manos diciendo, he pedido a la Contraloría.
notificado a la Fiscalía y nosotros, bien, gracias. Ellos son los responsables de garantizar el proceso electoral. Pero Gamboa dice que Pita sí sabía lo que estaba pasando y que después cambió la versión ante los medios. Entonces, lo que habrá que demostrarles si es que eso es verdad o no, pero el hecho cierto es que hay que ubicar la forma de cómo establecer las responsabilidades y independientemente de aquello, lo principal, repito, es buscar la información de cuál fue la voluntad popular que está en los votos que la gente rayó el día domingo pasado y que están guardados en las urnas que deberían estar selladas. En caso, Fausto, de que el anuncio de Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, sea cierto, es decir, él llegó y se dio cuenta de que habían inconsistencias, que había ahí un centro paralelo, ¿no era posible detectarlo antes? O sea, debe haber sido posible detectarlo antes de que llegue él. O sea, ¿cómo es que él llega y se entera ese rato? Si en caso de que sea verdad lo que decía. Si es que son documentos falsos en términos de que no fueron autorizados para ser impresos con los procedimientos, bastante difícil bastante fácil de detectarlo, porque simplemente hay un control centralizado desde la Dirección de Sistemas del propio Consejo Nacional Electoral. Y entonces el sistema no hubiese admitido los datos de esos documentos falsos. ¿Por qué? Porque no reconoce el documento. El sistema no le valida el documento y ni siquiera procesa el documento. Entonces, si son originales y hay una alteración de los datos en esos documentos originales, allí hay un tema de una acción individual de uno o dos individuos que en lugar de poner los datos correctos estaban poniendo datos falsos. Ese sí sería un tema muy grave que haya sucedido al interior del propio Consejo, pero no es ningún problema informático en ese caso. Es un delito cometido por las personas con voluntad propia, si es que eso es lo que existe. ¿Qué delito se tipificaría pues ahí? Fraude electoral, fraude alteración electoral de documento público. ¿Y cuál es la sanción en ese caso? Bueno, yo no soy experto en derecho penal, pero en el caso del fraude electoral, que sí está tipificado, y está tipificado, digamos, de la alteración de documentos públicos, deben ser varios años de prisión. Pero ese es un proceso que va paralelo y por cuerda separada del proceso electoral, porque entonces hay la investigación de fiscalía, terminada la investigación habrá la formulación de cargos o no de los responsables. Si es que hay formulación de cargos, se instala el juicio, habrá sentencia de primera instancia, habrá apelación, sentencia de segunda instancia y seguramente recurrirán digamos, al recurso de casación. Estamos hablando de algunos meses o años para que haya una decisión final en el proceso penal, que repito, va por cuerda separada. Pero en la cuerda de lo electoral, en el carril de lo electoral, el Consejo debe responder por los datos. Y en el carril de lo político, porque el Consejo Nacional Electoral está sujeto al juicio político, la Asamblea debería convocarlos a rendir información primero y desistir méritos al juicio político. Pero si los señores del Consejo tuviesen algo de sangre en la cara, particularmente la presidenta, hace rato debió renunciar por tener incapacidad para cumplir las funciones a las cuales le entregaron, aquellas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los problemas de la impresión equivocada de las actas, que son el antecedente a este segundo escándalo, que es absolutamente grave. Pero políticamente además hay un tema que es harto complicado. La Fiscalía, casi paralelamente al mismo tiempo de lo que sucede en el CNE, dice haber allanado una casa donde hay un centro de cómputo también de acciones electorales. Pero eso no necesariamente es ilegal, a menos que ellos tengan, la Fiscalía, me refiero, los elementos de convicción suficientes para saber que en ese centro, desde ese centro se está haciendo algo con la data del CNE.
No se hace un centro de cómputo para aquello. Los centros de cómputo se instalan para hacer control electoral. Como el Partido Social Cristiano instaló su centro de cómputo para hacer control electoral en el centro de convenciones, como Creo hizo lo propio para hacer el control electoral de la consulta popular, y cada organización política hace los centros de cómputo donde están procesando data electoral, claro, pero data electoral obtenida por ellos y entregada por el CNE. A ver, pero yo no creo que la Fiscalía, sin tener las pruebas de que es un fraude, sin tener las pruebas de que es un lugar ilegal, no creo que si no tiene datos para considerar que se trata de un lugar donde se está haciendo un centro de cómputo ilegal, pues no iría a allanarlo, ¿no? Discúlpeme, Gisela, no sería la primera vez que la Fiscalía actúe en ese sentido, en función de un libreto político. Pero si es que existen las pruebas, pues efectivamente tendrá que hacerlas públicas en su momento. Así es. Y si no, tiene que pedir disculpas, pues, ¿o no? Es lo menos. Ahora, es lo menos, por supuesto, porque también los afectados podrían plantear una denuncia y una demanda en contra del Estado y de la Fiscalía. Y entonces no es un tema tan sencillo. El lío gordiano, el nudo gordiano en que se encuentra el proceso electoral por la irresponsabilidad de los actores y de la autoridad electoral, porque aquí hay una corresponsabilidad, la principal de la autoridad electoral. Ahora, Fausto, ¿estas supuestas papeletas falsas podrían cambiar de alguna forma la tendencia de los resultados, No. sobre todo en el referéndum? No, porque adicionalmente, si es que ya se comprueba que son falsas, simplemente hay que retirarlas y ponerlas verdaderas, pues. Pero si usted tiene adicionalmente, Gisela, un proceso de escrutinio donde está más del 90% o alrededor del 90%, y las diferencias en cada una de las preguntas son relativamente amplias, creo que la diferencia más pequeña es en la pregunta 1, donde son 4 puntos, que no es poca cosa en una elección nacional, ¿no es cierto? 4 puntos más o menos, ¿cuántos votos podrían ser? ¿Ah? 4 puntos, ¿cuántos serían? Bueno, si es que han votado más o menos 8 millones de personas, pues entonces 8 por 3, bueno, habría que ver le puse a hacer estos 8 millones de votos en cada pregunta, cómo se distribuyeron. Si es que hay 2 millones entre nulos y blancos, sobran 6. Pero como usted dice, no es poca cosa. No es poca cosa, son varias decenas o por lo menos varios miles de votos la diferencia entre una pregunta y otra. Yo no creo que el gobierno nacional, digamos que también tuvo un sistema de control electoral a través de, sistema de control electoral de la consulta, de manera particular. Contrató, que es legal. Saben los resultados. Y entonces no creo que el presidente Lasso haya salido a reconocer que perdió sin tener la información de su propio centro de control electoral. Esto ya es una mera especulación mía, pero hay que analizar las cosas con la mayor frialdad posible. ¿A quién le interesa echar abajo este proceso electoral? No sé, habría que analizar a unos y a otros. Y entonces, mientras el análisis sea entre correístas que son los malos y los no correístas que son los buenos, o viceversa, los del gobierno que son malos y los correístas que son buenos, y esos son los parámetros de análisis político y de comportamiento de los actores, no llegaremos nunca a resolver la conflictividad que tenemos, ni en lo electoral, ni en la justicia, ni en las instituciones del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo. Esa conducta es la que ha enfermado terriblemente a la democracia ecuatoriana. Estoy de acuerdo, qué triste panorama. En todo caso, estaremos atentos a ver cómo se resuelve este nuevo escándalo en la democracia de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela. Fausto Camacho, experto electoral y ex consejero del Consejo Nacional Electoral.